Hola, buenas tardes. Me voy a acercar un poquito más para veros mejor. Por favor. Bueno, no soy Daniela. Daniela era la que moderaba el podcast. No ha podido venir porque no hemos conseguido que coja ningún tren, ningún avión. Tampoco le daba tiempo a llegar en coche, así que aquí estoy yo. Buenas tardes ya. Y vamos a sacarle todo el jugo posible a estos pedazos de ponentes, ¿no? Que tenemos hoy. Arturo y Rocío, Globo y Fiverr, dos unicornios, ¿no? Empresas que se consideran unicornios. Y bueno, ambas compañías son fundadas por sus fundadores en 2014-2015, no hace tanto tiempo, con una idea muy fija, ¿no? Una idea muy clara que venía a cambiar un poco la manera de vivir la vida urbana normal, cultura, disfrute, ocio, delivery bajo demanda y todo a través de aplicaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, para centrar un poquito el coloquio, me gustaría que nos contarais brevemente, para situar la idea inicial, cuál fue, esa oportunidad de negocio que ellos vieron, y acompañarlo de vuestra visión profesional, por qué dejas Zalando y por qué dejas Amazon, qué os atrae de este gran reto. Lleva 4 años y 2 hace en marzo en la compañía, o sea, relativamente reciente, para entrar en este reto, ¿no? ¿Qué os encontráis de la idea inicial, qué os encontráis en vuestro aterrizaje? Si quieres empezamos por ti, Rocío. Perfecto. A ver, bueno, no sé yo cuánto de aquí conoceréis Fiverr. Fiverr es una plataforma mundial líder en entretenimiento y ocio. Lo que pretende es acercar o democratizar la cultura a cuanta más gente mejor. Es una idea, una empresa tecnológica que, como tú decías, nace hace 10 años, o un poquito más de 10 años fue la idea inicial. Y el concepto en el que se basa es cómo traemos tecnología a una industria como la del entretenimiento, el ocio, la cultura, en la que no se ha invertido tradicionalmente en tecnología. Luego avanzamos o luego profundizamos un poco en esto, pero es un poco el concepto o el germen. Bueno, se ha probado, se ha escalado esa idea. A día de hoy Fiverr está presente en más de 50 países, somos prácticamente 3.000 personas, de los que 1.500 estamos basados en España, que es el headquarter en Madrid. Y yo personalmente, bueno, pues estaba liderando el equipo que hacía estrategia dentro de Amazon, en el Marketplace. Soy sevillana inicial, he dado muchas vueltas por el mundo, pero acabé en Madrid. Y me llamó Nacho Bachiller, el CEO de la compañía, y me dijo, oye, ¿has oído hablar alguna vez de Fiverr? Y hace 3 años, y yo, no. Me dice, bueno, es que la empresa es un unicorn, un tal, y yo, pues mira, Nacho, no. Y entonces me empezó a hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿Conoces el concierto Candlelight, que es al final un concepto de música clásica, un concierto donde el entorno es muy importante, se llena de velitas, etcétera? Pues es nuestro y somos el mayor vendedor de música clásica del mundo. O otra pregunta, oye, ¿conoces la red de medios secreta, ¿no? El Madrid secreto, el Sevilla secreto, el Secret NYC, Paris Secret, etcétera, etcétera. Y yo, pues sí, claro, también lo conozco. Y dice, bueno, pues también es nuestro. Y entonces ya me empezó a hacer una serie de preguntas que, bueno, que vi que era unirme a Fiverr, era como si me hubiese unido a Amazon en los 90 en Seattle. No habías oído nada. No. Ni te habías visto en redes, ni te habías saltado la publicidad, porque ahora está en todos lados. No, porque no tenía Instagram back then. Entonces, no. Pero una vez que, o sea, en cuanto empiezas a mirar, dices que, o sea, es caballo ganador. Y bueno, pues fue una decisión. ¿Y qué te encuentras cuando llegas? Me encuentro una empresa, una scale-up de altísimo crecimiento, muy desestructurada y con un equipo que no sé si tú lo habrás visto igual, pero cuando yo entro a liderar España, Italia, Portugal, me encuentro que el equipo es un poco old school. Es gente que se había unido a Fiverr cuando era una startup y que se estaba quedando un pelín quizás anticuado o quizás menos profesionalizado. ¿Cuánta gente hay? Cuando yo entré había unas 1.500 personas. Hemos duplicado en los casi 3 años que llevo. Y bueno, pues una de mis primeras decisiones fue necesito un equipo de dirección que esté un poco a la altura, ¿no? ¿Qué talento necesito para acompañar la ambición de crecimiento tan grande que tenemos? Luego hablaremos más de personas, pero por ir contigo un poquito, Arturo, cuéntanos más o menos lo mismo. Vale, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación.
A ti por venir. Para hablar de Glovo y de dónde sale la idea, básicamente Glovo empieza en 2015 y para ese momento ya habían ciertas plataformas digitales que empezaban a surgir en diferentes partes del mundo. La mayor inspiración que tienen Oscar y Sasha, nuestros fundadores, vienen de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y la idea básicamente es, mira, si existe una aplicación en tu teléfono desde la cual puedes pedir un coche que te venga a buscar, ¿por qué se tiene que limitar a un coche? ¿No? Porque no te pueden traer cualquier cosa que haya en tu ciudad. Y así empieza primero en Barcelona, escalan primero en Madrid, primero pasan de un país a 2 países. Hoy en día estamos en 22 países, en 3 continentes. Somos 3.000 personas repartidas a lo largo del mundo. La mayor cantidad de gente está basada en Barcelona. Y la idea sigue siendo la misma, ¿no? El concepto de la multicategoría, donde hay una forma de facilitar vía la tecnología el acceso a todo lo que una persona tiene a su alrededor en una ciudad. Yo soy originario de Venezuela, como Rocío también di muchas vueltas por el mundo antes de llegar a Madrid. Estuve en Estados Unidos, luego estuve en Alemania, primero en consultoría, luego en temas de tecnología, y estaba trabajando en Zalando, donde básicamente el concepto fue un poco parecido, ¿no? De agarrar una industria de moda con ciertas limitantes o no demasiada tecnología aplicada al comercio y llevarlo a volverse una empresa donde, bueno, muy presente en muchas ciudades de Europa y en muchos países de Europa. El tema es que era una empresa en la cual estábamos moviendo inventario a la larga, ¿no? Comprabas un inventario y luego lo vendías. Y me llamaba mucho la atención la idea de las plataformas digitales, ¿no? O sea, cómo funciona el no tener un inventario, cómo funciona el crear un marketplace. Y esa fue la principal cosa que me te atrajo para irte a aceptar este gran reto. Más la diferencia de vivir en Berlín versus vivir en Madrid, que en una comparación. Me alegra muchísimo que lo digas porque en España se vive fenomenal. Ya si vienes a Sevilla no te vas. Es verdad. Así que hay que seguir bajando un poquito. Bueno, todo el crecimiento de una startup y más tecnológica no depende solo de la idea, ni del fundador, ni del equipo inicial, ¿no? Depende mucho de los apoyos externos y más en vuestro caso que habéis tenido. Vosotros habéis sufrido, bueno, o vivido, experimentado diferentes rondas de financiación, un crecimiento de personal en muy poco tiempo enorme, ¿no? Desde que estáis vosotros liderando vuestras distintas áreas, ¿cómo habéis vivido vivir bajo esa presión continua de un crecimiento tan rápido y cómo habéis afrontado estar continuamente bajo distintas rondas de inversión y apoyos de capital y cuál ha sido quizá los apoyos más claves para sobrevivir en el mercado, ¿no? Y que no os vayáis quedando en el camino como otros? Vale. ¿Empezamos por ti, Arturo? Vale. Yo creo que en el caso de Glovo, la función principal de Oscar, del fundador, desde el día 1 fue la financiación y armar el equipo. Y la verdad es que en el caso de Glovo no tuvo un respaldo de un inversionista principal que pusiera mucho dinero detrás de la idea. Fueron más de 8 rondas y en cada una de ellas se recaudó capital de muchos inversionistas, ¿no? Entonces, la verdad es que la combinación de tener ese tipo de financiación y estar en una industria en la cual otros players estaban levantando muchísimo más dinero o venían de países mucho más desarrollados, venía con el reto de, bueno, tenemos que ser mucho más eficientes que ellos porque si no, no vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, eso creo que fue una de las principales enseñanzas, ¿no? De que desde el día 1 nunca tuvimos más dinero que el resto de players de la industria y el equipo que armó Oscar desde el principio, ¿no? Yo cuando veo el panorama de empresas parecidas, la verdad es que cuando ves el equipo de liderazgo hay gente que está desde día 1 y que ha crecido con la empresa y cada vez que ha tocado complementar ese equipo ha sido con profesionales de un nivel brutal y que han tenido el balance entre traer gente con muchísimo talento y darles la libertad de desarrollarse en su sector, a la vez de, bueno, complementar con los recursos que hace falta la implementación.
Bueno, íbamos a hablar en otro bloque de personas, ¿no? Pero ya que ha salido aquí en esta pregunta, ¿cómo sois capaces, en una compañía de ahora 2000 y pico personas, no sé cuántos sois ahora? 4000. 4000 en Globo, de generar cultura corporativa, de atraer ese talento y que se quede, y de que tengan ese sentimiento de pertenencia, porque estáis súper deslocalizados, ¿no? Viajáis continuamente, abrís en países continuamente. ¿Cómo hacéis esto? O sea, ¿qué estrategias? Aquí seguramente todos los empresarios de CESUR viven la dificultad de atraer talento al sur de España, de retenerlo, ¿no? Y de que no se vayan a otras compañías similares. ¿Cómo hacéis? Mira, pues precisamente ahora estamos con un grandísimo reto porque estamos pensando en cómo abrir en China en mainland, porque estamos ya en Hong Kong, pero acabamos de cerrar un acuerdo que necesitamos abrir en China y en Azerbaiyán. Entonces, bueno, pues estamos hablando ya de palabras mayores de cómo llevar la cultura allí, ¿no? Pero para nosotros hay un tema súper importante que es: todo el que entra en Fiverr ha pasado por un proceso de selección que ha demostrado que entra dentro de unos parámetros de toma de decisiones. No hay egos, no se toma la decisión basado en un personalismo de, oye, yo lo digo porque soy X, sino todas las decisiones se basan en datos. ¿Cómo es la estructura? CEO Founding Partners y luego abajo un equipo de unos 10, 11 high management, te diría, y luego cada uno de ellos pues con grandes equipos. En mi equipo, en todo el mundo, pues a lo mejor hay unas 400 personas o algo así. Que dependen de ti directamente. Directa e indirectamente, hay una estructura matricial. Supongo que igual que en Globo, Sí. ¿no? Claro. Sí. Entonces, yo creo que esa es la primera cosa. Entra gente cortado con un perfil muy profesional, con una capacidad de pensar en equipo y de trabajar en equipo muy importante, y sobre todo a la hora de la toma de decisiones, data es lo más importante. O sea, siempre es basado en datos. Y eso te permite ser muy rápido, testear muy rápido. Somos muy fans de los A/B tests. Al final, cuando estamos hablando de tecnología, es, entre comillas, sencillo. Tenemos 600 ingenieros in-house. Entonces, entre comillas, sencillo tener un equipo que se dedica a desarrollar estos A/B tests. Tienes una hipótesis fuerte, la testeas y en un mes eres capaz de decir sí, voy a hacer el rollout a 50 países, o no, no funciona, gracias a pagas que hemos aprendido y cómo podemos cambiarlo, ¿no?, para la siguiente vez. Entonces yo creo que hay un poco ese ingrediente de base de la gente que viene del talento, ya con esas ganas de contribuir, pero transversalmente y desde la humildad, yo creo. Y entiendo que en ambos casos el perfil es joven, ¿no? Y conseguís retenerlos, hacen carrera con vosotros. A ver, la edad media es quizás 32 años. Así que sí, creo que el perfil es bastante joven. Creo que el captarlo es una cosa, y creo que se parecen mucho las dos empresas porque queremos, no es solo la parte técnica, incluso en algunas decisiones pesa más qué tanto creemos que esa persona se puede identificar con la cultura de la empresa. ¿Qué llamamos la cultura de la empresa? Tenemos, como decir así, nuestros valores que nos hace... que utilizamos en la toma de decisiones constantemente, ¿no? Y eso en nuestro caso pasan por priorizar la velocidad, ir muy rápido, hacer cosas que muevan la aguja, mantener la humildad, ¿no? O sea, el entender que seguimos siendo muy pequeños versus el potencial que vemos en todos los mercados donde estamos, el hacerlo con lo que llamamos buenas vibras, ¿no? O sea, hay buenas noticias y malas noticias, pero el escoger el ser optimista y qué vamos a hacer con las cosas que vienen. El subir la vara, ¿no? El hecho de que eres parte de un equipo, no de una familia, así que tienes que exigir de ti y de los demás el máximo posible. Y esto, la verdad es que en el día a día incluso se utilizan estos términos en discusiones, ¿no? O sea, ¿estamos siendo lo suficientemente gas en esto, o esto pudiese ser más rápido si lo hiciéramos de otra manera? Y cuando evaluamos o cuando nos pasan, cuando vemos no solo la gente que entra, sino la gente que queremos retener y que queremos que crezca con la empresa, parte de lo que nos preguntamos es, bueno, ¿esto es una persona que representa o no representa esos valores? Y creo que ese tipo de cultura te agarra si es el tipo de ambiente en el que te quieres desarrollar. Bueno, sobre todo porque ahora la generación que viene, ¿no?, cambia un poco el paradigma de trabajo que nosotros hemos tenido cuando empezamos a trabajar, Sí. ¿no? O sea, Sí. que estamos en un periodo de adaptación total. Sí.
Para sobrevivir, ¿no? Vosotros en el mercado, porque en el camino, cuando habéis nacido, se han quedado muchos en el camino. ¿Cómo habéis tomado las decisiones estratégicas y cómo se toman a día de hoy, todavía, ¿no? Sin perder el foco y avanzar tan rápido, ¿no? Porque realmente, pues, ¿qué es lo que conseguís que os diferencie y os haga exclusivos frente a vuestra competencia? Porque estáis en un mercado tremendamente agresivo, ¿no? Sí. En el caso de Fiverr, yo creo que hay varios factores, ¿no?, que nos hacen absolutamente diferentes a la competencia. El primero es que la tecnología es, me atrevería a decir, la mejor del mercado. Entonces, ya solamente con eso tienes muchísimo ganado. Como decía antes, tenemos 600 ingenieros in-house, pero de los casi 3.000 y pico personas que somos, yo creo que ya hemos pasado 3.000 en febrero, hay otros, o sea, prácticamente todos, o somos ingenieros de profesión, yo no, yo soy abogada, o somos consultores. Yo sí he pasado por consultoría estratégica. Entonces, bueno, pues eso impulsa muchísimo, ¿no?, a la hora de dar forma al producto y a la tecnología. Eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, hay un tema de mentalidad en el que nosotros, más que prestar un servicio de tecnología casi como un SaaS, realmente firmamos o llegamos a acuerdos de partnership, o sea, nos convertimos en socios de nuestros clientes. Y eso es fundamental para alinear expectativas y ponernos en los pies de nuestros clientes. Eso hace que yo tengo un equipo de consultores dentro de Fiverr que los pongo a disposición del cliente. Son equipos de consultores que me ayudan a mí a la toma de decisiones y a identificar un poco pues, novedades, nuevas tendencias, ¿no? Sí, tendencias. Pues en Corea del Sur está pasando esto, qué interesante, vamos a probarlo y vamos a testearlo en México. Y ahora me lo voy a traer a Italia. Y cuando ya está testeado, lo escalamos mundialmente, ¿no? Ese equipo de ingenieros se expone a, de hecho, levantamos más de 100 millones de data points al mes de interacciones con nuestros productos, ¿no?, con nuestros productos a través de la audiencia. Y con este equipo de ingenieros, al final, bueno, pues conseguimos, yo creo, más rápido. poner a disposición de nuestros socios todo el know-how que nosotros hemos levantado como Fiverr y no le decimos, oye, esto es una tecnología, te la dejo, ¿no?, aquí la tienes y funciona, aquí están las llaves, sino esto es una tecnología, ¿cómo te apoyo para que realmente le saques rentabilidad y puedas monetizar lo que estás trayendo? Exacto, es un win-win. Y con esa mentalidad yo creo que nos hemos hecho muy, muy diferentes en el sector. Bueno, y aparte avanzáis antes que con todo el personal que tenéis en la tecnología, os da mucha rapidez, ¿no?, y mucho tiempo de... Sí, lo que pasa es que también es verdad que a veces nos da un poco de miedo morir de éxito, porque estamos llegando a tal cantidad de clientela nueva y de grandes deals nuevos que, o sea, ahora mismo hay 600 posiciones abiertas en España y no somos capaces de traer a 600 personas en 4 meses, que es lo que necesito, sentar a la gente. Cuando lo consigáis, pues se lo contáis a todos los empresarios que no son capaces ni de traer 2 a veces. Cuéntanos de Glovo, porque Glovo pivotó, ¿no?, al principio. Sí. ¿Y qué es lo que a día de hoy os ayuda a tomar decisiones estratégicas para mantener el foco? Sí. ¿No? Os habéis salido de algunos mercados, habéis entrado en otros. Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que os diferencia y qué os hace. Yo creo que el foco en multicategoría es bastante diferenciador, ¿no? O sea, creo que cuando siquiera ves la app es un poco diferente al resto porque no estamos solamente en temas de restauración, pero también estamos en temas de retail, en temas de electrónicos, en temas de la compra, etcétera. Y el siempre mantener el foco en que queremos y el fondo de nosotros es ser multicategoría. Y lo segundo pasa por la data, ¿no? Pasa por ver con la información que tenemos, informar de la mejor forma posible las decisiones. No siempre tenemos toda la data que necesitamos, pero utilizarla y explotarla al máximo posible para informar, para reducir tanto como sea posible la incertidumbre. A veces tienes mucha certeza, pero la mayor parte de las veces no es el caso. No. Pero igual acotas, utilizas la intuición, utilizas lo que has aprendido de haber iterado mucho
y te cambias. Arturo, perdona que os interrumpa. En ese punto, ¿cómo innováis? ¿De abajo arriba tenéis departamentos estancos? ¿No está organizado de alguna manera? ¿Escucháis a todos los empleados que os dicen, oye, mira, yo abriría esta categoría o no? Lo de los supermercados, que ahora tenéis un supermercado propio, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿De eso de dónde viene? Puede venir de un insight local, de que estamos viendo de que en un mercado que en Georgia está empezando una tendencia que podemos agarrarla y podemos exportarla para otro lado. Puede venir de mera curiosidad, ¿no? O sea, aquí cuando nosotros también trabajamos mucho con testeo y a veces si estás probando hipótesis y estás teniendo demasiada suerte o te está yendo demasiado bien y estás teniendo la razón muchas veces, es una señal de que no te estás arriesgando lo suficiente. Y tienes que probar más, tienes que testear más y nada, luego la velocidad de hacer eso, ¿no? De poder testear en ciertos sitios, confirmar algo y si no es lo correcto, pues iterar lo más rápido posible para volver a intentar algo diferente. Y si vemos algo que funciona muy bien, pues ser los más rápidos en escalarlo a nivel global. Y los dos tenéis vuestro público objetivo de aquí, por hacer un testeo un poco. ¿Quién usa Glovo y Fiverr? ¿Podéis levantar la mano sin vergüenza, sin miedo? Bueno, voy a decir una cosa. Fiverr como app, he visto muchas manos, me imagino que no tantas tendrán Fiverr, pero seguro que todos habéis comprado por Fiverr, habéis comprado tecnología Fiverr. El que compra Fórmula 1, el que compra Barça, el que compra Real Madrid, el que compra... o sea, hay todo un mundo tecnológico que es tecnología Fiverr y que no se tiene por qué conocer. Yeah. Bueno, ya un poquito entrando en el plano más personal, bueno, hemos conocido cómo son las compañías, tanto Glovo como Fiverr han vivido momentos de enorme presión, ¿no? Crecimiento acelerado, crisis regulatoria, una pandemia, ajustes de modelo, ¿no? Vosotros como profesionales también podéis, de la trayectoria anterior, porque 2 años a lo mejor no dan para tanto o 4, ¿cuáles han sido vuestros momentos de mayor crisis que hayáis gestionado como directivos de una compañía y también de mayor gratitud, de algo que hayáis conseguido, de la que os sintáis especialmente orgullosos? Sé que os queda mucha vida por delante, pero hasta lo que lleváis. Perfecto. Para mí, no tanto una crisis, pero sí un momento complicado fue cuando entré y enseguida me di cuenta que el talento no estaba al nivel. Y he tenido que ir haciendo una política de, invitar a salir a muchas personas y he intentado siempre hacerlo con una lógica muy humana. De, oye, este ciclo creo que ya no estás contento, creo que no te estás adaptando, creo que te viene bien hacerlo desde fuera, ¿no? Mirar otro ángulo, otra perspectiva. Y al final estoy súper orgullosa y no es nada fácil de decir que a todo el mundo al que he invitado a salir me llevo muy bien a nivel personal con ellos. Entonces, bueno, eso para mí es un test grandísimo. Y luego, a nivel orgullo, te diría que hay, el grandísimo deal que hemos cerrado, que he liderado yo personalmente, es entrar en un acuerdo con IFEMA para traer la Fórmula 1 a Madrid, que va a ser el Gran Premio de España, y hemos firmado con ellos un acuerdo por el que durante 10 años nos encargamos de la experiencia, o sea, de todo lo que pase con el General Admission, que son 100.000 asistentes por día durante todo el fin de semana de la Fórmula 1, y lo estamos haciendo también, que Fórmula 1 Mundial nos ha llamado y nos ha dicho, bueno, ¿qué tenemos que hacer para trabajar con vosotros en todos lados? Entonces, estamos enhorabuena. Sí. ¿Cuántas horas trabajas al día, más o menos? Pues mira, trabajo muy eficientemente. Después de venir de un McKinsey o de un Cuatro Casas que trabajábamos por horas, trabajo muy eficientemente. Y tengo 2 niños pequeños. No es tanto, no es tanto como... lleva. Cuéntame. A ver, creo que lo más difícil ha sido la decisión de cerrar mercados. Eso tiene un efecto, ¿no? Tiene la parte humana del equipo, la parte de, que hubiésemos podido haber hecho de una forma diferente o algo por el estilo. Eso ha sido los momentos más difíciles. Y a nivel de orgullo, diría que exportar tecnología desde España. A la larga somos parte de un grupo, como dices, ¿no? Siempre hay tensiones y siempre hay cosas, pero la verdad que hay lógicas, hay producto, hay muchas cosas que hoy en día no solo las está utilizando Glovo, las está utilizando otras marcas del grupo y que la desarrollamos aquí.
Eso es muy gratificante. Cuando Pues uno enhorabuena a los dos. Veo que me quedan 6 minutos y hay bastantes preguntas, pero voy a hacer 2, ¿vale? Y hasta que Alcora me deje o me diga que se acabó, está ahí. La primera es, y para que me contéis brevemente, ¿cómo hacéis el aterrizaje en otros mercados internacionales? Me imagino que bastante similar, pero y si te habéis tenido que abrir y cerrar en algún país, y el equipo, ¿cómo lo marcáis allí? ¿Cómo lo montáis? ¿Vale? ¿Cómo lo gestionáis? Si es local, si los lleváis desde aquí, un poquito Y el otro, bueno, contestarme esta pregunta brevemente y a ver si nos da tiempo a la otra. Vale. ¿Quieres empezar tú? Podemos empezar. Al final, cuando nosotros, como es una plataforma, a la larga necesitas que todos los miembros de esa plataforma estén, ¿no? Necesitas el contenido, que puede ser los restaurantes, necesitas los repartidores, necesitas que empiece a funcionar desde el punto de vista de clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo lanzamos un mercado? Pues primero evaluamos si es uno en el cual vemos espacio, en el cual se pueda generar algo que beneficie a todos los miembros del mercado. Y lo segundo, primero, hay en Barcelona una suerte de academia para launchers, ¿no? En el cual ya luego de haberlo hecho en muchos mercados, tanto abrirlos como cerrarlos, pues tenemos una idea de por dónde hay que empezar, ¿no? Entonces, la persona que va a hacer el launcher se prepara, se va adelante y parte del objetivo es fichar el equipo, ¿no? ¿Cuál ha sido el país más complicado? El país más complicado. Yo creo que todos tienen particularidades. Yo creo que quizás los más complicados, diría los que en donde hicimos un assessment, pensábamos que nos iba a ir muy bien y al final no nos fue tan bien. Creo que Brasil fue uno en el cual nos equivocamos. Pensamos que podíamos tener una ventaja versus lo que ocurría localmente y nos dimos cuenta al llegar allá que era otro tema. ¿Y en tu caso? En nuestro caso, tengo que reconocer que hemos sido bastante reactivos y no tan proactivos. Entonces, estamos alcanzando una escala en la que nos llaman, oye, del gobierno de Turquía, oye, del gobierno de Qatar, oye, de la FIFA para tal. Nos llaman y tenemos que adaptarnos a lo que hemos firmado. Entonces, muchas veces firmamos negocio en un país en el que no tenemos operación y inmediatamente nos tenemos que poner a llevar el equipo. No está muy bien hecho, mea culpa, pero bueno, es lo que hay con los recursos que tenemos. Entonces, somos muy reactivos y la manera de trabajar es, llevamos on-site todo el equipo necesario para el lanzamiento y luego dejamos a un pequeño equipo hasta que el mercado alcanza una cuantía, una entidad suficiente como para montar una oficina allí. Y mientras tanto, mientras no tenga esa cuantía o esa importancia, esa relevancia, todos los servicios se prestan desde España. Gracias, 3 minutos para concluir, que es qué claves nos daríais a todos los que estamos aquí para traer buenas prácticas que habéis visto fuera, estáis permanentemente fuera, gente de todo el mundo, que podamos replicar y que nos vaya a venir muy bien en el sur de España. Aquí en CESUR somos más de 250 compañías del sur de España. Sois muy jóvenes, me incluyo en esa juventud. Y aquí yo creo que estamos deseosos de oír qué podemos hacer mejor, qué podemos meter en nuestras empresas que hayáis detectado y que tú, siendo de Sevilla, y tú me imagino que terminarás por aquí más cerca, nos podáis decir. Son palabras mayores frente a esta audiencia, pero bueno, me atrevería a decir que hay que pensar, o por lo menos como nos ha ido bien a nosotros, es pensar en global desde el principio. Fiverr, a pesar de tener headquarters en Madrid, se lanza a la vez en Madrid, en Nueva York y en Londres, con un concepto de si testeo muy rápido y pruebo la monetización del mercado o del producto súper rápido, enseguida voy a tener capacidad de levantar capital para ir a donde estamos ahora. Entonces, traer esa perspectiva local, apoyarse muchísimo en el talento nacional, súper buen talento. El general lo decía y estoy totalmente de acuerdo. Pero de verdad, referencia, recuerdo en INSEAD, cuando estaba en Singapur, si eras español tenías una medalla puesta. Entonces, yo creo que un poco eso, mentalidad global, buen talento y, como tú decías, fail fast. Aprende a fallar rápido, a darte cuenta qué decisión es irreversible y si es irreversible, tómala despacio. Si no es irreversible, toma despacio la decisión de la que no te puedas arrepentir, pero si te puedes arrepentir y cambiar rápido, tómala muy rápido.
Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Total. Un minuto. 1 minuto Un y minuto. 18 segundos. Y 18 segundos. Muchas cosas que dice Rocío que pudiese repetir, ¿no? Pero creo que la primera es, pensando también en Globo y que ha funcionado y que no ha funcionado, no enamorarse de alguna idea, o sea, tener una primera intención y luego darte cuenta que eso no es lo que funciona, y iterar rápido y cambiar. Al final, no en el primer intento tienes que tener product market fit, y el tema es conseguirlo antes de realmente pensar en escalar o no, ¿no? A los 6 meses de Globo pudo haber cerrado porque la primera versión de la app no funcionaba. Ahorita ya vamos por la versión 8 en comparación con eso. El tema del talento, ¿no? El tema de rodearte de la gente que te va a permitir crecer y, como dijo Rocío, el hacer desde el principio la intención global, ¿no? Globo pudo haber decidido ser un player local, haberse quedado en dos países y haber sido rentable mucho más rápido, y la ambición nos llevó a abrir muchos, cerrar algunos y estar ahora donde estamos en 22 países bastante establecidos. Rocío y Arturo, muchísimas gracias a los dos. Esta tarde tenemos un encuentro con el CEO de la Casa de las Carcasas, extremeño, también un referente. No sé si os vais a poder quedar, pero yo creo que es una maravilla tener estos ponentes, porque esto en concreto lo hacemos también para las nuevas generaciones. Esta tarde es para los hijos de los socios, amigos de los socios, sobrinos, primos de los socios, y todos ahí vamos a estar aquí escuchando cómo esto que habéis hecho también lo hacen otros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, y nos dicen que nos vamos a hacer una foto aquí de pie. Y gracias. Gracias.